Primero, un saludo y un agradecimiento absolutamente a todos por tener la paciencia de escucharme, puesto que voy a tratar un tema especializado que requiere algún lenguaje especializado y que puede, en principio, cansar porque no se conoce profundamente el tema. Entonces, voy a explicar que por accidentes de la vida me topé con unos análisis de ADN que efectivamente los sé hacer porque he trabajado en laboratorio y he trabajado dentro de la docencia también. Y dentro de esos análisis de ADN que me encontré en internet, me llamaron la atención. Se trataba fundamentalmente de unos análisis de unos cuerpos tridáctilos que habían sido desecados por acción de la misma naturaleza, puesto que estaban recubiertos por tierra de diatomea. Por si acaso ustedes no saben qué es la tierra de diatomea, fundamentalmente son unas algas fosilizadas, y estas algas fosilizadas tienen la propiedad de ser antifungicidas, antiparásitas y en general antibactericidas. Nadie sabía por qué razón estos cuerpos desecados fueron conservados, y solamente lo único que yo encontré en internet fue un primer análisis exploratorio de ADN y me llamó la atención. Tomé contacto con las personas, con un biólogo mexicano que se llama José de la Cruz Ríos López, y le dije que estaba interesada en recibir, si era posible, los FATs, quiere decir las secuencias de los análisis, y él me las envió. Entonces, me permito más o menos para que esto quede claro también, los análisis de ADN no son los análisis que se publicitan en general en internet, en donde se hace un análisis de genealogía, en donde frotándose un poco con un algodón se puede determinar posteriormente el origen de la genealogía que nos precede. No, no se trata de ese tipo de análisis. Son análisis fundamentalmente, perdón. Ya. Bueno, son análisis fundamentalmente que se hacen a partir de las células, en este caso, de estos seres que fueron encontrados, que son seres que más o menos tienen en promedio 1000 años de antigüedad, 1700 años, están en este rango. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginémonos que para hacer los análisis de estos cuerpos se necesita una técnica que es sacar una muestra del hueso de estos posibles especímenes, sacar una muestra y dentro de esa muestra ir al núcleo y del núcleo sacar el ADN. Imaginémonos una cosa. Este es un método. Al interior de nuestro ADN, de nuestro núcleo, tenemos 2 metros, como desenrollando 2 metros de ADN. Y dentro de esos 2 metros de ADN vamos a tener todos los genes que caracterizan a Homo sapiens sapiens. Existen especies que tienen más largo el ADN.
Entonces, ¿para qué digo esto? Para que nos entendamos. Si se encuentra una momia, se saca de su núcleo, de la célula, ADN, y se compara. Cuando digo comparar, se pone el ADN que se tiene como patrón en unas bases de datos que se llama BLAST, y se saca el ADN de la muestra problema y se compara y da exactamente 2 metros, quiere decir que estamos en Homo sapiens sapiens. Ahora, vengamos para que me quede claro. También dentro del contexto, otra cosa que se me olvidaba decir. Estos seres, en general, fueron encontrados en una región del Perú que se llama Nazca, a donde hay unas grandes planicies y en donde hay lo que se llama, en general, hieroglifo. No sé cómo se dice. Bueno, en donde hay, desde el cielo visto, grandes dibujos. No sé si ustedes se sitúan en Nazca. Y también en la región se han encontrado, dentro de lo que son los fardos mortuarios, por ejemplo, seres como los que ustedes están viendo, de 3 dedos. Y la antigüedad de estos cerámicos, o la antigüedad de estos tejidos, es más o menos similar entre 1000 y 1700 años de antigüedad. Para que veamos un contexto, que no quede descontextualizado. Ahora, siguiendo con esto, bueno, estos serían también seres entelares tridáctilos. Ahora, como un pequeño paréntesis. Bueno, eso hablaré después, tal vez. Primero, como les decía, dentro del núcleo se encuentra el ADN y pequeñas partes de estos 2 metros que he indicado, pequeños segmentos se llaman genes. Pequeños segmentos se llaman genes. Existe otro ADN que no está en el núcleo, que está en el exterior de la célula, que está dentro de las mitocondrias. No voy a hablar hoy de eso. Y este ADN de las mitocondrias es, por ejemplo, el que sirve para hacer los exámenes de líneas genealógicas que se hacen por internet. No es el nuclear, es el que está en las mitocondrias, fuera del núcleo. Ahora, continuemos. Los laboratorios que han participado en esta investigación, los laboratorios, y me permito, porque ahí está uno de los puntos por los cuales he participado en esta reunión. Está Ashburn University, es una universidad del Canadá. INGEMET es el Instituto de Análisis de Metales oficial del Perú. C4Gen es un instituto de análisis de paleo-ADN. ¿Qué quiere decir paleo-ADN? Perdón. Quiere decir ADN antiguo. Gracias. ADN antiguo. Existen 10 institutos en el mundo, entre esos C4Gen. Beta Analítica es un instituto americano en donde se analizó la antigüedad de los cuerpos tridáctilos desecados de Nazca y Palpa. Está en los Estados Unidos y es el principal laboratorio mundial de análisis de antigüedad con el radioisótopo carbono 14. La Universidad de San Petersburgo, el Departamento de Genética y Biología Molecular, analizó a 2 de estos cuerpos tridáctilos desecados. La Universidad de México, UNAM, analizó también el ADN.
Abraxas es un sistema bioinformático que trabaja una vez que las secuencias están leídas por máquinas, ellos van a comparar con las secuencias de millones de genomas que ya están clasificados dentro de bancos que se llaman NCBI o BLAST. Son dos tipos de grandes bancos que son mundiales y que están a disposición de todos los genetistas y de todos los investigadores en el área de biología molecular. Y la GEA, Université Paleo ADN del Canadá, que fue el que realizó secuenciaciones nucleares y secuenciaciones de ADN también mitocondrial. O sea, esos son los laboratorios. Y entonces, son laboratorios oficiales, aunque muchos de ellos privados, reconocidos por la comunidad científica. Que quede claro ese principio. Sin embargo, como los resultados dados por estos laboratorios, en principio, no entran dentro de la concepción del edificio, en ese momento hay polémica para la aceptación de los mismos. Pero polémica de la parte de ¿quién? De un grupo que se llama o se autodenomina expertos en momiología del Perú. Atención, cuando hablamos momiología estamos hablando de momias, estamos hablando de cuerpos que han sido tratados desde el punto de vista de toda una técnica con aceites, con bálsamos, etcétera, y que son Homo sapiens sapiens, independientemente de la antigüedad de los cuerpos, como los faraones, por ejemplo, 3000 años antes de Cristo. Eso es momiología, bien entendido en el Perú, país en donde hay muchísima riqueza de cuerpos prehispánicos, también hay momiólogos, ya es su objetivo. Sin embargo, en ese bello país no existe un solo laboratorio de análisis de ADN para paleo. No existe un solo laboratorio de análisis de carbono 14. Cuestión que sí tiene México, que es un país que tiene riqueza arqueológica, y cuestión que sí tiene Egipto, que está en las mismas condiciones. Dejo el punto de interrogación, porque no lo sabemos. Sin embargo, un grupo de momiólogos dicen que son imposibles esos resultados. Claro que son imposibles para una lógica dentro de lo que se espera que sean Homo sapiens. Pero, desgraciadamente, pues ellos no han hecho ningún análisis para poder corroborar los resultados que voy a mostrar a continuación. Primero, que quede claro. Ustedes creo están viendo, para que os quede claro, si de los 2 metros que vos he mostrado faltaría 1.2%, estamos frente a chimpancé. Si le falta ese pedacito, si le falta 1.6, estaríamos frente a gorila. Si le falta, por ejemplo, 3.1, estaríamos frente a orangután, en pedacito. Imagínense la largura. Si le falta, por ejemplo, 4, estaríamos con gibón, y así sucesivamente. Que quede claro eso. Entonces, vamos rápidamente, primero, a ver los resultados de secuenciación. Quiere decir que se han cogido todos los pedazos de secuenciación masiva de ADN nuclear del primer cuerpo, que se llama María. ¿Por qué le llamaron María? Parece que el nombre
en general de María lo pusieron los equipos que participaron. No puedo yo entrar en explicaciones. Y este cuerpo, que tiene 3 dedos en manos y pies, que no tiene pabellones auriculares, que su cabeza es larga y alargada como los cráneos de Paracas o como los cráneos de Tutankamón, mide 1,68 m. Es grande. Entonces, para que os quede claro, me disculpo, he tenido un problema con las proyecciones. ¿Qué pasa? La Universidad Federal de San Petersburgo, Departamento de Genética Molecular, bajo la dirección del PhD Oleg Sergeyevich Gotov, informa que María tiene 23.8% de correspondencia con Homo sapiens. Bueno, de todo eso, un pedacito chiquitico por acá. Ajá. Este es el análisis hecho por Biotemol, repito de nuevo, la Universidad de Rusia, la PhD francesa Sara Kourou. Si ustedes observan, en el Biotemol de México, 34,935, la Universidad de Rusia 23.8, como ya lo mostré, y la doctora Sara Kourou 33,675. Haciendo una media, en general, ese cuerpo tridáctilo desecado de 1,68 centímetros posee una concordancia de su ADN con el Homo sapiens, con nosotros, de 30.803%. O sea, es como si cogiéramos esta regla, más o menos, y la tomáramos en 3 partes, una tercera parte. En general. Ahora, la no correspondencia, ¿por qué? Además de eso, se estudió, por ejemplo, yo recibí las secuenciaciones y me puse a comparar en la parte que no correspondía si no habían bacterias, si no había virus, si no había contaminación. Y, por ejemplo, con las secuenciaciones de Biotemol, se encontró que efectivamente había virus, bacterias, que son lógicos que se encuentren en cadáveres o cuerpos que han estado sepultados durante muchísimos años por descomposición cadavérica. Sacando esta diferencia, queda que 45,065 para Biotemol no es conocido, es ADN desconocido, no se encuentra en ninguna base de datos. Para la Universidad de Rusia es 56% desconocido. Para la PH Sara Kourou, 47.91. En media, en general, si podemos ver, hay una gran cantidad de ADN desconocido para esta momia tridáctila que se llama María. Ahora, no voy a entrar en este detalle para no entrar en problemas, pero simplemente deciros, si acaso en las preguntas ustedes lo necesitan, regresaré, que se analizó porque algunas personas acusaban y decían que algunos de estos cuerpos habían sido armados de alpaca, de perro, de gato, de chimpancé. Entonces se secuenciaron, y una vez que se terminó se compararon con esos ADNs y el resultado no se encontró significación alguna. Termino diciendo que existen unos segundos cuerpos tridáctilos de 60 centímetros aproximadamente. Estos cuerpos tridáctilos que ustedes los observan ahí, en general, son todavía mucho más diferentes. Por ejemplo, se tienen 3 laboratorios que los han secuenciado.
pero voy a leer dos que son los importantes. Sen4gen y Abraxas encontraron que su ADN concordante con Homo sapiens es de 6%. Poquitico. Ustedes saben, un coral tiene 10% de concordante con el hombre. Una mosca tiene 10%. Estos tienen menos. Para no entrar en más detalle. En general, también se encontró que una vez sacado, porque existen bacterias, existen virus, etcétera, sacado todo eso, queda un 70% de desconocido. No se sabe qué es. Ahora, perdón. Mira, es que no puedo. Ya. Espera. ¿Cómo cerrar? No, sí, porque si me queda 5 paso al otro. Sí, paso a otro. Ya, entonces paso a otro. Ya. Y termino diciendo que además de eso, rápidamente, se ha encontrado que estos cuerpos pequeños, además, poseen huevos. Y en las épocas pasadas se han encontrado cerámicos más o menos de la misma edad, en donde aparecen tridáctilos que están en posición de depositar un huevo. Ay, no, qué desastre. Estoy en el problema de que no puedo hacer el siguiente. Ya. Entonces, en términos generales, tiene una cloaca, están los huevos, y la Universidad de Rusia, por un sistema de análisis con oboscopio y microscopio electrónico, encontró la presencia de embriones al interior. Es que se puede inventar esto. Estos embriones tienen una talla de 2 centímetros. Eso sería micro nanotecnología. Y además, en el infundio, que es una parte que termina el aparato reproductor, como ustedes observan, hay un huevo en formación. La cereza que termina el ponqué. Con esto me permito parar allí y dejar para por la tarde otra parte de la investigación y simplemente deciros, para terminar, que estamos en tiempos en donde posiblemente lo viejo no termina de irse y lo nuevo no acaba de llegar por las resistencias de los que no quieren que nada cambie. Para mí ha sido fundamentalmente una toma de posición al final de mi vida, poner al servicio de la investigación mis pocos conocimientos, porque existen excelentes científicos, existen premios Nobel, claro, entre paréntesis discutibles la manera como son escogidos algunos, pero en general en ciencias sí coinciden con buenas investigaciones en general. Pero es muy poca la gente que ha tenido un recorrido de trabajo en laboratorios y que puede verdaderamente verificar que se compromete a lanzarse en esto, que es tratar de mostrar que hay fundamentos científicos, porque ante esto, los que digan no, no se trata de creer,
se trata de hacer los mismos exámenes y mostrarnos que no es verdad. Desgraciadamente, no solamente a nivel de estos momiólogos que acabo de decir, se ha dicho no. Dentro de lo que se llama, y es lo triste de esta historia, dentro de lo que se llama la comunidad del misterio, algunos sin ni siquiera haber analizado una sola vez, sin ni siquiera tener en sus manos los reportes, ni las tomografías, ni absolutamente nada, dijeron, esto es un fake. ¿Por qué? Porque cuando se acaba el misterio y se muestra que es verdad, se acaba tal vez el negocio. Llegamos a un momento en donde hay que limpiar la casa profundamente, y a veces limpiando la casa nos llevamos grandes sorpresas. Gracias. He informado que he trabajado en el análisis de ADN de cuerpos disecados, tridáctilos, o sea, con 3 dedos, unos cuerpos de 60 centímetros y otro de 1,63 m. Hay una polémica, como ya lo informé esta mañana, por parte de los momiólogos del Perú, puesto que, este descubrimiento fue encontrado en Nazca, en el lugar en donde existen unas líneas que se llaman las líneas de Nazca. Ahora, ningún problema. Voy. Ya, ¿cómo es que pasa? Ya, derecha. Perdón. La anterior. Listo. No, está bien. Bueno, rápidamente para que ustedes sepan, estos son los seres tridáctilos disecados de Nazca y Palma. Y fundamentalmente, como lo informé esta mañana, no pertenece su ADN a Homo sapiens, solamente corresponde al 6%, una vez que se ha cotejado su ADN con el ADN de Homo sapiens, solamente 6% corresponde al ADN humano. Yo personalmente y otros biólogos hemos estudiado a través de los bancos de genoma que se llaman BLAST y NCBI la correspondencia existente con otros genomas de otras especies, y no existe para estos organismos sino una correspondencia en general de 15% con otros organismos que podrían ser bacterias, virus, y como decía anteriormente, entonces la correspondencia con otros organismos es de 15% y la no correspondencia total es de 70%. Entonces estamos frente a especies que no están clasificadas. Hasta este momento no se puede decir que son especies filogenéticamente hablando diferente, puesto que todavía falta mucho más estudio. Pero se vislumbra la posible presencia de, por ejemplo, una especie diferente a Homo sapiens y con un origen filogenético diferente del origen en general de los mamíferos o de los vertebrados terrestres. Ahí hay una casura o hay un quiebre de carácter epistemológico, y es ahí, en ese momento, en donde desgraciadamente algunas voces del establecimiento científico, al que yo respeto, puesto que trabajé en Novartis, trabajé en la Universidad de Ginebra y también he trabajado en el Departamento de Instrucción Pública en Ginebra, pues tengo que respetar. Pero
Hay, a nivel de la institucionalidad científica del Perú, muchos, yo le llamaría, o muchas aprehensiones para entrar en materia en esta investigación. Yo no estoy afirmando que se trate de extraterrestres, como algunos dicen, que quede muy claro. Estoy diciendo que existe la posibilidad de que una especie inteligente, bípeda, ovovivípara, como ya lo vimos, puesto que esta mañana presenté los huevos y los embriones, haya habitado la Tierra y que pueda ser objeto de una investigación más profunda. Ahora, como ya lo dije esta mañana, esto se verifica en un contexto arqueológico, puesto que existe, como vemos este ceramio, un tridáctil que está ovopositando un huevo. Esto, la datación de este ceramio, corresponde con la datación de 1750, más o menos 30 BP, de los cuerpos tridáctilos desecados de Nanquipalpa. Aquí vemos la parte, si se puede decir, por donde podría dar a gestación la cloaca este organismo. Y estos son los huevos, como ya lo vimos esta mañana, y rápido voy a pasar. Y aquí tenemos el embrión. Ahora, ya entro en un nuevo tema. Perdón, estoy un poco nerviosa. Discúlpeme, es que la comida como que no termina de... Disculpen. Perdón. La gamba. ¿No es verdad? La gamba de la paella. Sí, es eso. Ay, es que no sé ahora sí cuál es. Me disculpan si abro uno que no es. Ah, no es este. Gracias. De verdad, ¿se los aseguro? Bueno, ya, listo. Ok, como dicen. Además, estos pequeños tridáctilos tienen implantes metálicos. Ajá, implantes metálicos. Y esos implantes metálicos en el cuerpo pequeño tridáctil de 60 centímetros que tiene los huevos, que le llamaron Josefina porque los tres científicos principales que la estudiaron son José de la Cruz Ríos, el doctor José Salce y otro que se llama José, que no me hace el apellido. En resumen, por eso se llama Josefina. Y si ustedes observan, en esta imagen frontal se ve una especie de emanación de energía aparente de un color rojo. Si ustedes lo ven en la parte metálica del implante. Esta es otra vista del implante. Algunas personas han dicho que es posible que se trate esa emanación de lo que se llaman rayos de sol, que es un efecto que si ustedes han visto, por ejemplo, el sol cuando se ve en el Soho, en el observatorio, salen estos rayos un poco que se ven. Entonces, algunos dicen, yo no me puedo manifestar, y están en este momento en estudio. El efecto de rayón solar, o de rayo solar, en este caso, según los investigadores, están todavía investigándolo, se ve diferente, según ellos, pero todavía no podemos manifestarnos de manera muy contundente. ¿Es que hay emisiones de energía en el pectoral de Josefina? Efectivamente, se ha medido y hay emisiones de energía en ese pectoral. Yo quiero que más o menos se ubiquen. ¿Y qué pasa? Este pectoral, y regreso, este pectoral en las partes externas que se ven aquí es constituido de cobre en su mayoría. Regreso. En esta parte interna, central, es constituido de carbono, silicio, oxígeno y cobre.
O sea, no hay la misma composición. No puedo ir más lejos, solamente constatación. Estos estudios han sido realizados por Ingemet. Y aquí vemos otra vista en la parte central. Si ustedes observan, esta sería la parte central del implante, en donde en su mayoría hay silicio, punto de interrogación, sin poder decir más. Concentraciones básicas: cobre, carbono, silicio y cloro. Esto en general, no en la parte específica. Ahora, segundo, existe un segundo espécimen que se llama Albert, o le han puesto Albert. Ese segundo espécimen tiene un implante en la cadera, y este implante en la cadera fundamentalmente presenta una parte de lo que se llamaría hueso en crecimiento, lo que muestra que no puede haber estado muerto para que el hueso se desarrolle, fundamentalmente. Esto lo ha analizado el radiólogo peruano Raimundo Salas y el médico peruano Edson Salazar. Ahora, a nivel de implantes, este implante tiene una composición completamente diferente. Oro, en su mayoría, platino y también cobre. Cobre es el que se encuentra en este caso de color anaranjado. No me puedo manifestar más, simplemente decir hasta el momento, esa es la constatación. Tiene una composición básica en plata mayoritario, cobre y otros metales, como vengo de explicar. Y termino diciendo que solamente hace 50 años se conocen los implantes comparables con biomateriales. Porque cuando estamos hablando de carbono, silicio y metales, estamos hablando de biomateriales. Y estamos hablando de biocompatibilidad, como vengo de decirlo, estamos hablando de resistencia mecánica y resistencia a la degradación. Hace 1700 años y ahí están todavía funcionando. Termino diciendo, perdón, hola, yo no sé si es esta, no, este no es, perdón, estoy muy nerviosa, no, de verdad. Explica la verdad, que te has perdido y has llegado un poquito tarde para preparar. Termino diciendo antes de concluir que el estudio del ADN desde el principio nos cuenta una historia de lo escondido en la ciencia. Si bien, fundamentalmente, como lo dice Michio Kaku, en su teoría de cuerdas, el ADN es la cuerda que resona al interior de nuestro organismo para conectarnos con el cosmos. ¿Quién descubrió realmente el ADN? Una científica inglesa, Rosalind Franklin. Fue ella que a través de patrones de difracción hizo la primera foto, como la observamos, de la estructura en doble hélice del ADN. Pero no fue ella la que ganó el premio Nobel, fue Watson y Crick, y además también fue Maurice Wilkins quien le sustrajo las fotos de su laboratorio sin permisión. Terminemos diciendo que el estudio del ADN es importante, efectivamente, pero tampoco quiero decir que quiero que mi opinión la crean. No crean nada, investíguenlo por ustedes mismos.
Y lo único que estamos pidiendo al gobierno del Perú y a la comunidad científica, ya que no nos han rebatido los exámenes de ADN, lo único que se han limitado es a sacar algunas, digamos, críticas frente a unas viejas tomografías, no a las nuevas, que desgraciadamente no voy a poder presentarlas, pero que ustedes pueden verlas. No sé si se podrían presentar, pero creo que ya no hay tiempo. En resumen, estas tomografías, que son las nuevas, en 128 cortes nos dejan ver que no hay al interior ni corte quirúrgico ni absolutamente nada que deje pensar que estos cuerpos han sido fabricados en un taller perdido en las pampas de Nazca. Como les decía esta mañana también, muy triste, que no solo la ciencia, de cierta manera, que yo la respeto, pero que es un edificio sólido y rígido, y que no porque terminemos la universidad vamos a hacer los premios Nobel. No, tenemos que ser, para llegar más lejos, de cierto tipo de mentalidad, fundamentalmente. Pero fundamentalmente lo que quiero decir es que no cuestiono yo a la ciencia, porque la ciencia en sí mismo es un método, es el camino para llegar a encontrar respuestas, pero que desgraciadamente la ciencia, depende en manos de quien esté, dirá o no los resultados de sus investigaciones. Termino diciendo, y estoy en este momento perdida de una de mis... Para terminar, perdón, ya, termino diciendo, perdón, que si estoy aquí es para decir que el conocimiento, si es basado en la ciencia, puede ser repetido muchas veces. Lo único que estamos pidiendo a los científicos, tanto del Perú, en principio, porque fue el país en donde se descubrió, que repitan los mismos exámenes, que repitan los mismos análisis de ADN, porque con lo que se nos ha tratado de atacar en este descubrimiento es acusándonos de decir que estamos diciendo que estos seres son extraterrestres. Yo nunca he mencionado eso, porque no soy a ese punto ciega de saber que, a pesar de que se hayan contrastado los genomas de estas posibles especies con 1 millón de bases de genomas de BLAST y de NSI, esto no da todavía cuenta de todas las especies existentes en el planeta, ni tampoco de aquellas que se exterminaron tal vez en estas épocas que estoy hablando. Sería una falta de respeto y sería entrar en el mundo fundamentalmente de la especulación. Por eso, fundamentalmente, como decía hace un momento, si no somos capaces de formularnos nuevos retos, de reinventar una organización científica participativa con la sociedad, a donde los pobres no sobren, y con una orientación ética y no en términos utilitarios, para posiblemente construir nuevos paradigmas que nos expliquen de dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos, fundamentalmente. Y si no tenemos la capacidad de cambiar el relato del miedo y del sufrimiento, en donde nuestra resistencia pacífica, como el día de hoy en esta reunión, y en actos que en apariencia son sin importancia, no vamos a ningún lado. Porque el conocimiento, como lo dijo muy bien la convocatoria de este congreso, debe ser libre y gratuito, y más aún si es conocimiento fundamentalmente que tenga que ver con nuestro ser profundo, el ADN. Porque cuando decimos de manera repetitiva, conócete a ti mismo, es conoce tu ADN. Conoce el ADN que permite identificar especies. Muy bien, es la ciencia. Pero algún día, ojalá tenga la oportunidad de hablar
más de ADN con ustedes. Y con eso termino diciendo que si no somos capaces de encontrar modos de organización para que esta fuerza liberadora que está en nosotros se reúna y sepa capaz de encontrar caminos, estamos condenados a desaparecer, por lo menos los de abajo. Gracias.